Sí, era este entonces donde habíamos hecho una búsqueda en la base de datos de Chem para esta proteína, el ERK2, y ya teníamos seleccionada la diana y bajado los datos de la bioactividad. ¿Ok? Entonces de aquí creo que era por acá en esta parte de aquí. Bueno, no me acuerdo exactamente el número, pero en alguna parte de estas. Aparte de quitar los valores del IC 50 que son cero, no, más bien esto creo que no lo habíamos hecho, no nos habíamos quitado los datos faltantes o los duplicados de los smiles. Entonces, aparte de eso, hay que hacer estos otros. O sea, hay que quitar los duplicados de los smiles, que es este que está aquí. Y estos dos son, creo que los que no habíamos hecho. Quitar los datos faltantes del IC 50, los datos que no aparezcan, y también los datos faltantes de los smiles. Entonces, eso se hace con esta función de data frame de pandas. Eso de drop NAs son para LNAs para los datos que no aparecen. Y aquí le indicamos de qué columna. Entonces, acuérdense que en el standard value es donde están el IC50, entonces todos los que no tengan datos, pues los quitamos. Lo mismo para los smiles. Y también, como después le vamos a aplicar una transformación logarítmica de los datos, del IC50 lo vamos a pasar a otro que se llama el PIC50, que son más manejables. También quitamos los datos que tengan un IC50 cero. ¿Ok? En este caso no hay ninguno porque si ven aquí teníamos 4686 y con esta instrucción quitamos todos los valores que tengan cero y nos siguen quedando los mismos. Pero en sus datos pueden ser que tengan algún cero en el IC50 y entonces también hay que quitarlos porque aparte de que no nos sirve, un IC50 de cero pues no serviría de nada. Tenemos que quitarlos porque le vamos a aplicar el logaritmo y el logaritmo de cero pues no está definido. Y ya con esto, entonces ahora sí es la primera limpieza de los datos. Quitar los valores de 0 del IC50, los que no estén reportados, los que no estén reportados de los SMICE y los duplicados de los SMICE. Después de todo eso, nos quedamos con estos nomás de los que teníamos inicialmente. Y estos los podemos guardar en un archivo de valores separados por coma y luego lo volvemos a leer. Aquí esto también es importante, creo que la vez pasada me lo salté. Primero guardarlo y luego volverlo a leer para que se vuelva a regenerar el índice que pone aquí Python. Porque cuando quitamos todo eso, pues entonces los que no están, los que están duplicados y demás, solo le estamos quitando aquí valores a la numeración que tenemos. Y incluso teníamos unos al principio, no sé si se acuerdan que teníamos acá unos al principio que no tenían valores. Entonces, eso altera el índice y luego aplicarle las demás funciones, podemos tener ahí errores. Entonces, ya que hagan esta limpieza, lo guardan y luego lo volvemos a leer con esta instrucción que está aquí. Que este es para crear el archivo CSV y una vez que está creado, pues aquí lo volvemos a leer y lo cargamos. Bueno, y ya con eso entonces lo demás es como lo habíamos hecho. De toda la tabla de datos nos quedaron nada más con estas tres columnas, el identificador de la base de datos, los smiles y el valor del IC50.
Y esto es lo que también habíamos hecho, crear las etiquetas para la bioactividad, que vemos que si ya habíamos visto que estaban en nanomoles, el valor de IC50. Entonces, si tiene un valor mayor o igual a 10.000, los vamos a tomar como inactivos. Menor o igual a 1.000 son activos, y los que estén en medio le llamamos intermedio entre estos dos valores. Con esto de aquí, entonces, creamos esta columna que le llamé class, y esta función acá es para crear las etiquetas, y nos crea esta columna adicional. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí todos nuestros compuestos clasificados como activos, inactivos o intermedios. Y esto lo guardamos ya en otro archivo de CSV, que le vamos a llamar datos curados, porque aquí ya hicimos el primer procesamiento de datos, la limpieza y esta clasificación. ¿Ok? Entonces, a partir de este vamos a dejarlo aquí, o sea, vamos a hacerlo así como en módulos, para que no sean tan largos los notebooks. Este fue el primero de la obtención y limpieza de datos. Entonces vamos a crear un segundo. Entonces, acá, regresan al home y ponemos new Python 3. Vale, vamos a ir poniendo los mismos nombres. Aquí le he puesto modelo ejemplo 1. Después vamos a ponerle vamos, que lo tenía abierto ahí. Vamos a ponerle modelo ejemplo del- en realidad quería ponerle modelo de ejemplo mejor para que se escuche bien. Ya. Y esta parte del encabezado, pues lo podemos también dejar igual. Nada más vamos a ponerle, le cambiamos a Markdown. Esta va a ser la segunda parte, y esta la vamos a usar para, la, para ver la división entre los activos y los inactivos. Voy a usar uno que ya tenía aquí. Bueno, vamos a ponerle así como análisis exploratorio. Pero todavía ni siquiera vamos a empezar a construir el modelo de aprendizaje de máquina. Todavía hay que manejar un poco más los datos. Esto es nada más para ver que nuestra división de compuestos en activos e inactivos sea estadísticamente significativa. Bueno, de aquí, creo que ya les había dicho de que instalaran el RDKit, ¿no?
Y si no, pues ahorita lo checamos. Vamos a cargar todos los módulos. Se los voy pasando también en el chat para que no tengan que estar escribiendo todo. Ok, entonces, este de Pandas es el de para manejar las tablas de datos. NumPy es el módulo numérico. El RDKit es el que les mencioné la vez pasada, creo, que es para hacer es el que hace todo el análisis químico de las propiedades físico-químicas. Entonces aquí está que hace cada uno de estos. De RDKit importamos la parte esta del análisis químico y dentro de ese vamos a importar estos otros dos que son para las propiedades de Lipinski y para descriptores moleculares. Ahorita vemos qué son esos. Este de Seaborn es un módulo estadístico gráfico. Aquí. Es un módulo para graficar propiedades estadísticas. Y el Matplotlib, que es el módulo gráfico por defecto en Python. Bueno, entonces ya con todos estos los cargamos. Y esta segunda parte, entonces, vamos a empezar con los datos con los que terminamos la primera parte. Es decir, vamos a cargar los datos que ya teníamos limpios y procesados, que estaban guardados aquí. Bueno, aquí no, hay que cambiarle el nombre porque ya estoy con otra molécula. Entonces esta era la RK2. Ahí está. Esta línea es la que carga el archivo, lo guarda en una tabla de datos o en un data frame, que le ponemos simplemente DF. Como ya estamos en otro notebook, pues podemos utilizar otra vez estos nombres. Y esta parte de aquí simplemente para que nos imprima las primeras 5 entradas. Y si su tabla de datos es muy grande, pues no tiene caso que ponga todo ahí en pantalla. Para eso es esta función de head. Como para checar que todo esté bien así rápido. Pues ahí están. Es con la que terminamos el módulo anterior. Y después de aquí, lo que vamos a hacer es escribir una función que nos calcula los descriptores de Lipinski. Está medio larga, pero te la pongo rápido. Es esta de acá. Ahora, ¿qué son los descriptores de Lipinski? Son 4 descriptores moleculares.
Lipinski es un bioquímico que trabajó muchos años para Pfizer y analizando muchos compuestos de los que, eh, más bien muchos fármacos que llegaron a funcionar bien, fármacos orales, llegó a una regla empírica de rangos que tienen que cumplir para tener más probabilidades de que sean buenos fármacos. ¿Ok? Entonces, a veces se conoce como regla de 5. Son 4, pero los valores son múltiplos de 5, entonces por eso le llama así. Y tienen que ver con el coeficiente de partición, que es el log P, de que a su vez tiene que ver con la solubilidad en grasa y en agua, en lípidos y en agua, en la masa molar, el número de donadores de átomos de hidrógeno y el número de receptores de átomos de hidrógeno. Entonces, cada uno de estos tiene un rango en el que debe estar el compuesto sea, para que tenga mayores probabilidades de ser un buen fármaco. No es una regla de la naturaleza que se tenga que cumplir a fuerza, es una regla empírica. Lo que Lipinski observó es que los compuestos que cumplen con estas 4 propiedades de estar entre ciertos rangos, pues son los que tienen más posibilidades de tener una buena bioactividad. ¿Ok? Y se utilizan mucho, ¿no? Como un parámetro para clasificar los compuestos. Entonces, lo que hace esta cosa de aquí, con esto definimos la función, que lo voy a llamar Lipinski, y su variable independiente van a ser los smiles, es decir, nosotros le alimentamos smiles y nos va a dar estos descriptores, los valores de estos descriptores. Y para eso vamos a utilizar los módulos estos del RDKit que acabamos de cargar. Bueno, esta parte de aquí es simplemente crear una lista vacía donde vamos a guardar los datos del moles, ¿sí? Que lo extraemos de los smiles con este for, ¿sí? Y para extraerlo utilizamos la función que ya viene en el módulo este de chem del RDKit. Se llama simplemente así, mol from smiles. A partir de los smiles, de esta representación lineal del compuesto, lo que hace el módulo pues, es calcular los moles. Y eso lo guardamos aquí con esto. ¿Ok? Y luego de aquí, ya que los tenemos aquí guardados, tenemos otro for que va a correr sobre todo este conjunto que tengamos aquí. Y a cada uno de esos pues, va a calcular estas 4 cosas. El peso molecular, la función que lo hace se llama así mol WT de mol weight. Esta es la función de partición, la solubilidad que se conoce como log P, el número de donadores de hidrógeno y el número de receptores. Son esos 4 descriptores. Y esto de acá simplemente nos los guarda como un renglón. O sea, aquí nos va a crear un arreglo de 4 elementos numéricos que van a ser los que estamos calculando aquí con los módulos de RDKit y que le estoy llamando así, es lo que está en el lado izquierdo. ¿Sí? Y lo que hace acá es simplemente estos irlos apilando, esta función de pandas, en cada renglón, uno sobre el otro, y le vamos a poner estos nombres a las columnas. O sea, el peso molecular, o MW,
log P y el número de donadores de átomos de hidrógeno y el número de receptores. Y ya, esa después se la vamos a aplicar a todos estos smiles que tenemos aquí en nuestra tabla de datos. Entonces aquí volvemos y si no aparece ningún error, que no debería, si es que lo copian así, nada más tengan, a la hora de copiarlo, de copiarlo y pegarlo, a lo mejor se mueven los tabuladores. Tengan cuidado de todo, dejarlo así a esta altura. Y acá, porque si no, les va a marcar un error. Después de los dos puntos viene un tabulador aquí. Y después de todos los comandos de for y todo eso, también pone otro tabulador. Aquí donde están los dos puntos, todo esto se sigue aquí, que ya es otro. Nos regresamos hasta acá, pero todavía estamos dentro del tabulador de la definición de la función. Y así, ¿ok? Bueno, ya que está definida nuestra función, se lo aplicamos a los smiles de esta forma. Esta es nuestra tabla de datos. De aquí tomamos esta parte, la columna de los canónicos smiles, la aplicamos a la función que acabamos de definir. Esto lo guardamos en otra variable que le estoy llamando así, de Lipinski, y simplemente la imprimimos para ver cómo queda. Tal vez conviene ponerle aquí comentarios. La columna de smiles de los datos. Y ahí está, entonces ya tenemos todas estas cuatro propiedades: peso molecular, log P, número de donadores y de receptores de átomos de hidrógeno. Para los 3266 compuestos que son con los que nos hayamos quedado ya después del procesamiento de los datos. ¿Okay? Bueno, ya que tenemos esta parte que está acá separada, pues vamos a pegársela a nuestro tabla de datos que teníamos aquí para tener una sola tabla de datos. Entonces esto lo hacemos vamos a ponerle una de las dos tablas de datos en una sola. Eso se hace con esta función de concat del módulo de pandas aplicado a las dos tablas de datos que tenemos, ¿no? DF, que son los datos jurados, y esta de Lipinski, que es la que acabamos de obtener. Y esto de Axis es para que los una como columna. El 1 más bien es para que los una como columnas. Si le ponen Axis 0, se los pone como renglones. El 1 es para las columnas, y esto lo voy a llamar DF2. Ya tenemos aquí todo junto. Ok, y bueno, ahora vamos a hacer la conversión de IC50 a PIC50. Más hay que ver cuáles son los valores más grandes que tenemos. Aquí, aquí.
Y ya lo perdí. Ahora me evaluado esta de aquí. Ah, no, es que estoy copiando la que no es. Este ya estaba. Con esta función nada más vemos las propiedades que tenemos en el IC50. Un resumen, digamos, que ya lo habíamos hecho en el otro. De aquí lo que quiero ver es el valor máximo que tenemos, es el valor más grande de IC50. Es este de 85,000, no, 850,000. Ok, entonces de aquí vamos a definir otra función porque en caso de que tengamos valores mayores o iguales a 10 a la 9, vamos a normalizarlos a un valor de corte. Y esto simplemente porque como tenemos los datos del IC50 en nanomoles, los vamos a pasar a moles y luego los vamos a pasar y luego les vamos a aplicar logaritmo. Entonces, si tuviéramos valores mayores a 10 a la 9, al pasarlos a moles, como están nanomoles que están a 10 a la menos 9, hay que multiplicarlo por 10 a la menos 9. Eh, si tuvieran justo un valor de 10 a la 9 por 10 a la menos 9 nos quedaría 1. Y al aplicarle el logaritmo de 1 nos quedaría 0. Y valores más grandes que esos, entonces ya no tendrían significado. Por eso vamos a normalizarlos, todos aquellos que sean mayores a 10 a la 9. Aquí no hay, el más grande es este, pero en sus datos podría haber. Entonces vamos a poner una función que haga esa normalización. Justo para esto tenemos valores mayores a 10 a la 9 o iguales. Ahí vamos a poner el corte, ¿no? Para que todos esos, al pasarlo a moles, nos va a dar 1 y cuando le aplicamos logaritmo nos va a dar 0. Entonces sería el valor más bajo que podríamos tener, ¿no? Y es lo que hace esta función, simplemente si encuentra, corre sobre todo la columna del standard value, si encuentra un valor que sea mayor a este o igual a este, lo guarda aquí en esta variable, en esta lista, perdón, y lo que hacemos es quitarlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, déjenme poner eso aquí. Entonces, aquí podemos poner que esto es para checar que el valor más grande del IC50. Y en caso de que encuentren uno que sea mayor o igual a 10 a la 9, entonces ya le aplicaríamos esta función, o sea, no value. ¿Ok? Aquí como no hay ninguno, pues ya no lo voy a hacer, pero tengan en cuenta esto.
Y lo que sigue es hacer esa transformación con esta otra función. No se expuse ahí, está. Esa que les acabo de poner es esta de aquí para el valor de corte normalizado. Y esta de aquí es para hacer la conversión de IC50 a PIC50. Y lo que hace esta conversión es simplemente aplicarle menos el logaritmo en base 10 a los datos del IC50 en moles, no en nanomoles. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esta función? Le vamos a llamar PIC50 con un for que corre por todos los valores de la columna del standard value ya normalizados. Aquí, porque así, no sé si lo vamos a aplicar, aunque no aunque aquí no tengamos valores de ese tamaño, vamos a aplicarle esta porque aquí esta función está definida con respecto a este valor ya normalizado, ¿no? Entonces es mejor aplicarle esta y que no haga nada a tener que modificar esta función, que es muy sencilla. Bueno, entonces va a correr por toda la columna de los valores ya normalizados en caso de que sea necesario. Y lo que hace, pues, es estos valores que tenemos aquí del S50, que se acuerdan que están en nanomoles, los pasamos a moles simplemente multiplicando por 10 a la menos 9. Los guardamos aquí en esta variable que le llamamos molar. Y luego les aplicamos el menos el logaritmo en base 10. Esta es la función, viene del módulo NP, log 10 de logaritmo en base 10. Y esos datos los guardamos aquí. Y ya nos va a dar una nueva columna con estos valores convertidos. Bueno, entonces evaluamos esta también. Y luego vamos a aplicarle las dos funciones a nuestros datos. Esta se llama norm value y esta es PIC50. Y simplemente lo guardamos en otro data frame, ¿no? Aquí le aplico la normalización. No le va a hacer nada, entonces puede dejar el mismo, pero para ser consistentes, acá le pongo df3, ya que lo tengo aquí. Debería ser df3. Ya que tengo los valores normalizados, le aplico la función que lo transforma a PIC50 y lo guardo en otro y veo cómo se ve. Bueno, esta advertencia en rosita la podemos ignorar ahorita. Ok. Esta parte de la función que no les dije, nos quita el valor del IC50 y lo cambia al PIC50, ¿no? Entonces ya nuestros datos quedan así. ¿Ok? ¿Y para qué es esto de transformarlos a PIC50? Simplemente porque aquí en el IC50 tenemos datos de muy, con, con mucho rango de variabilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto de 2.4 y este de 2800. O sea, varía mucho entre este y este.
Y aplicándolos al logaritmo los tenemos más estandarizados, o sea, no hay tanta diferencia entre los valores y eso es mejor para hacer los análisis. Si ven acá en la columna del PIC 50, pues los valores ya están entre 0 y 10 más o menos. Ya no tienen tanta variabilidad como acá, ¿no? Que teníamos rangos muy grandes de 1 hasta 2800, ¿no? Ok. Esa es la razón de utilizar el PIC 50. Bueno, ya que los tenemos, vamos a guardarlos. Este, esto es igual 4, sí. Este vamos a ponerle datos procesados finales. No me acuerdo si son los finales, pero borra eso de EGPR. Aquí es el ERK2. Para que vayan coincidiendo con todos estos que tenemos aquí. Pues del primer procesamiento de datos ya tenemos aquí este segundo procesamiento convertidos todos los valores a PIC 50, entonces por eso le ponemos datos finales. Creo que de aquí es donde ya podemos utilizarlos directo para el modelo de aprendizaje de máquina. Bueno, con esto ya los tenemos ahí guardados. Y para los siguientes análisis podemos jalar este archivo y no volver a correr todo esto, ¿no? Bueno, ahorita nada más entonces quiero ver, ya que los tenemos preparados, hay que ver que los compuestos activos realmente sean distintos a los inactivos en cuanto a los descriptores moleculares. Vamos a utilizar estos de Lipinski. Pues para eso ahorita no me importa la clase intermedia, nada más quiero comparar activos e inactivos, entonces vamos a quitar la clase intermedia y los guardamos en otra tabla de datos. Bueno, para quitarlos es simplemente con esta instrucción de la columna donde están las etiquetas de la bioactividad que le llamamos class, quitamos con este operador todos los que digan intermedio y eso lo guardamos en otra tabla de datos. Pues en principio aquí vamos a tener los activos e inactivos, ¿no? Como ven entonces, ya no tenemos todos los datos que teníamos acá de 3267 compuestos, ¿no? Nos quedan 3094, pues casi 200 a los que están en la clase intermedia, pues son los que quitamos. Y de aquí únicamente me interesa, no podemos ver cuántos tenemos, otro descriptor así, otro resumen, nada más de estos, así como el anterior. Y realmente lo que quiero es comparar estas dos clases de activos y inactivos y ver que sean distintos. Eh, lo más sencillo ahorita, por ejemplo, lo primero que podemos hacer es simplemente una gráfica de barras para ver cuántos compuestos tenemos de cada uno, de cada clase.
Aquí vamos a ponerle con una gráfica de barras. Y entonces, esta parte de aquí nos da el tamaño de la figura. Más para que tengan una idea de lo que es cada línea de código. Esta parte de aquí es lo que hace la gráfica de barras. Está tomada del módulo este de Seaborn. Y esto que está acá son simplemente las etiquetas de en X y Y. Junto con el tamaño de la fuente. Y si lo queremos en negritas para que se vea mejor. Esto lo podemos cambiar según a conveniencia. Y esta última parte de aquí nos guarda la figura para que la ocupemos después. No tengamos que estar abriendo el notebook y copiando. Lo guarda ahí en el directorio raíz, ¿no? Vamos a ponerle bioactividad. Este, bueno, como ya tengo muchos yo de bioactividad, le voy a poner un número nada más para que no me sobrescriba los que ya tengo. Si no, le pueden dejar así, como está. Bueno, nos da esto entonces. Y aquí nada más para ver en cuanto a cuántos hay de cada uno, ¿no? O sea, lo que vemos aquí es que tenemos muchos más compuestos activos que inactivos, ¿no? Ok. Eh, y vamos a ver otra gráfica también rápido, más para ver que ocupan el mismo espacio químico, los compuestos activos e inactivos. Y aquí escogí este peso molecular versus solubilidad, o más bien sería aquí la función de partición, que es log P. Bueno, acá no tiene, aquí no tiene comentarios, pero es la misma idea. Esta es para el tamaño de la gráfica. Esto nos hace la gráfica de dispersión. Estoy escogiendo como X peso molecular y en Y log P, pues al revés, no importa. Aquí le digo de dónde lo voy a tomar, los datos. Esto de hue es para que nos ponga de distinto color según lo que tengamos aquí, la clasificación, que como tenemos en clase nada más tenemos dos, activos e inactivos, entonces nos va a poner de distinto color. ¿Sí? Y el tamaño de acuerdo al valor. Ahorita vemos cómo se ve esto. El valor que tenga. Esto de acá son las etiquetas para que nos muestre la leyenda y esto de acá es otra vez para que nos guarde la figura. Poner aquí otro número que no es necesario que lo hagan. Bueno, y aquí está entonces. eh, Tenemos estos por acá dispersos, aunque la mayoría está aquí acumulada, ¿no?
Lo que esperaría es que estuvieran más centrada acá, en la diagonal, más hacia la diagonal, digamos. Pero bueno, pues aquí no hay nada que hacer, así están los datos. Esto es lo que les digo de los colores para los activos y los inactivos. Entonces, al menos la gran mayoría están ahí en un cúmulo, quiere decir que ocupan el mismo espacio químico. Y el tamaño es simplemente según el valor de PIC 50 que tengan, ¿no? Las bolitas más chiquitas pues son valores de PIC 50 más chiquitos y así. ¿Ok? Bueno, esto parece indicar que no va a ser muy buenos estos datos, pero en principio podemos seguir adelante, ¿no? Este sería más un ejemplo para que vean cómo se vería algo mejor. Y sería algo como este. O sea, si les da algo así más sobre la diagonal, que estén distribuidos más o menos uniformemente para estos dos valores de log P y peso molecular, los compuestos activos e inactivos. Estos son mejores datos. Bueno, y que realmente aquí lo importante es que sean distintos los compuestos activos de los inactivos. ¿Ok? O sea, esto de que ocupen el mismo espacio químico, pues es importante, ¿no? Porque tienen más o menos las mismas propiedades, pero lo que quiero también ver es que sean estadísticamente distintos, cosa que se pueda distinguir los activos de los inactivos, no nada más por el valor del PIC 50, ¿no? Del IC 50, sino estadísticamente. Porque si lo vemos gráficamente, con unas gráficas de caja, bigotes, para los cuatro descriptores de Lipinski, que están aquí, son como estas, ¿no? La idea es otra vez la misma, tamaño de la figura, esto nos hace la gráfica de caja, y le ponemos que va en X, que va en Y, las etiquetas y que no la guarden, ¿no? Estas para el peso molecular hay que hacer una para cada uno de los cuatro descriptores. En principio no se ve mucha diferencia entre estos dos, ¿no? Que es lo que quisiera, que vea diferencia entre los activos y los inactivos. Este, al menos para el peso molecular, vamos a ver en los demás. Las otras tres son igualitas, nada más le vamos cambiando aquí lo que ponemos en Y. Pues esto para el OP, pues aquí tampoco parece haber mucha diferencia. A ver las otras dos. Para los donadores y receptores de hidrógeno, pues apenitas parece ahí, ¿no? La última es para los receptores,
Bueno, entonces al menos gráficamente, con estas gráficas de caja, pues parece que no hay mucha diferencia entre los compuestos activos e inactivos. Y eso no es bueno porque lo que queremos hacer es construir un modelo de clasificación que distinga, o sea, entrenar a la computadora para que distinga entre los compuestos activos y los inactivos. Pero si inicialmente no hay mucha diferencia estadística entre ambos, va a ser más difícil que el modelo dé buenos resultados, ¿no? Ahora, esto es así gráficamente. Para hacerlo más preciso, tendríamos que hacer la prueba estadística. Pues hay que definir otra función. Se lo voy a poner aquí rápido. Y después vemos qué significa esta cosa, porque está bastante larga. Lo que hace es calcular, ah, utiliza la prueba de Mann-Whitney para ver la diferencia de los promedios. Es una prueba análoga a la prueba T de Student, que a lo mejor esa ya la conocen bien, para ver la diferencia entre dos promedios. Pero la T de Student es para poblaciones que se pueden suponer que vienen para muestras que podemos suponer que vienen de una población normal, o sea que tienen los parámetros estadísticos de siempre, de mediana, media y todo eso, cuartiles. Aquí en principio estas no tendrían por qué ser así, porque simplemente son estas clases de compuestos activos e inactivos, no tendrían por qué provenir de una distribución normal, entonces aquí utilizamos pruebas no paramétricas. Y en este caso, en vez de la TD Student, utilizamos esta que se conoce como prueba de Mann-Whitney, pero la idea es lo mismo, probar si hay diferencia o no entre dos promedios. Y eso es para que nos dé ya la interpretación. Si las distribuciones son iguales, pues se acepta la hipótesis nula. Si son distintas, se rechazan, ¿no? Bueno, y lo que sigue es aplicarle esta función, ya que está ahí, a cada uno de los cuatro descriptores de Lipinski. Aquí me está diciendo que por lo menos para el peso molecular, pues sí son distribuciones distintas. Rechazamos la hipótesis nula, ¿no? No se les puse acá. Y el resto pues, es aplicarle esta misma función que ya definimos acá a las otras tres propiedades, ¿no? La otra es el log P, son distribuciones distintas. Y la otra son para los hidrógenos. H donors, distinta también. Y H aceptors. ¿Ok? Bueno, entonces, con eso entonces ya estamos, y ya lo podemos interpretar mejor, aunque acá parecería que no hay mucha diferencia entre las distribuciones, nada más de ver las gráficas de caja. Puede ser que tenemos muchos outliers, ¿no? Eh, ya haciendo la prueba estadística, aquí nos dice que sí son distribuciones distintas, ¿no? Para los cuatro descriptores. En sus datos a lo mejor les falla uno o dos, digamos, que tengan dos de dos. Ahora sería aceptable. Si fallan más de tres, o sea que no haya diferencias en más de estos tres descriptores de Lipinski,
Entonces, lo más probable es que esos datos no vayan a servir de mucho para entrenar el modelo de aprendizaje de máquina. ¿Ok? Si les llega a pasar eso, pues tendrían que buscar acá, regresarse acá y buscar otros datos aquí de estos, o en un caso más extremo, pues cambiar de Diana, ¿no? Aquí es donde tendrían que cambiarlo. Pues aquí habíamos seleccionado esta. Podrían checar otras de acá, o de plano habría que cambiar entonces de la proteína Diana, ¿no? Este, eh, es difícil que llegue a pasar, pero puede pasar. Bueno, aquí entonces, pues sí, ya tenemos que para los 4 descriptores son distribuciones distintas, entonces podemos seguir adelante y empezar a entrenar la computadora para que aprenda a distinguir entre los compuestos activos y los inactivos, ¿ok? Que es el objetivo de esto. Bueno, entonces esta parte vamos a dejarla aquí. Y la siguiente semana, entonces ahora sí ya construimos el modelo de aprendizaje de máquina, ¿no? Ya que tenemos los datos procesados y ya tenemos las pruebas estadísticas que nos dicen que sí son distribuciones distintas los compuestos activos de los inactivos. ¿Ok? Guardo. Esto de todas formas se lo voy a subir al drive, ¿no? Ok, Doc, gracias. Este, no, te voy a terminar de poner aquí los comentarios que ya no le puse y se los subo al drive.